Y a partir de este jueves, los diputados constituyentes sesionarán en la casona de Xicoténcat para discutir, analizar y aprobar la Carta Magna de la Ciudad de México. Tal y como estaba establecido el plazo constitucional, fue instalada la Asamblea Constituyente, misma que habrá de redactar la primera Constitución de la Ciudad de México. Si no lo hacen así, que la Ciudad de México se los demande. El secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Fara, fue el encargado de leer el informe relativo a la integración de la Asamblea Constituyente y lo referente a la mesa instaladora, la cual está compuesta por los 5 diputados de mayor antigüedad. Presidente, diputado Augusto Gómez Villanueva. Primer vicepresidente, diputado Bernardo Batis Vázquez. Segunda vicepresidenta, diputada Ifigenia Marta Martínez y Hernández. Primer secretario, diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega. Segundo secretario, Javier Jiménez Espriu. Los trabajos arrancaron con 94 de 99 diputados constituyentes con registro. Durante la instalación, 3 constituyentes manifestaron su inconformidad porque el diputado Augusto Gómez Villanueva presidiera los trabajos de la mesa instaladora. El legislador llamó a la cordura y la sesión terminó sin mayores contratiempos. Debido a que este cuerpo de trabajo aún no cuenta con comisiones, el proyecto de constitución entregado por el jefe de gobierno quedará en resguardo de la presidencia de la Junta Instaladora. Andrés Brito en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.